Prueba A, ¿ya? Con la primera pregunta, que dice, a ver, una característica de los divertículos del sigmoide es, los divertículos se forman en el lado antimesentérico, ese es el Meckel, ¿no es cierto?, a nivel del intestino, el único verdadero. ¿El recto suele estar más afectado? No, es el sigmoide, es colon izquierdo y sigmoides. Los pseudodivertículos son relativamente infrecuentes en adultos jóvenes. Siempre son los congénitos, ¿no es cierto?, los falsos divertículos. Los divertículos de colon descendente suelen ser congénitos, no son adquiridos. El mecanismo por el cual El mecanismo para que aparezca una diverticulitis es el resultado del compromiso vascular inicial del divertículo. No, es un defecto en la pared, es un defecto del que hay. Entonces la respuesta correcta es la C. Es una herniación, ¿no?, de la pared. 2. ¿Cuál de las siguientes entidades se ha vinculado a mayor riesgo de colangiocarcinoma? Entonces, si hablo de colangiocarcinoma, hablo de una lesión, o sea, una noxa a nivel de la vía biliar principal. Estatosis hepática no tiene nada que ver, hepatitis menos, hemangioma hepático tampoco, adenoma hepatocelular nada. Litiasis intrahepática, perdón, porque está en el conducto hepático. La respuesta de 3. El siguiente tipo de colostomía se denomina, esta es una colostomía a lo Harman, ¿no? Cierre de muñón distal y abocamiento del proximal. 4. Una mujer de 29 años acude a consulta ambulatoria de colon y recto después de su hermana de 31 años fuera diagnosticada de adenocarcinoma rectal. Posteriormente, fue sometida a una colonoscopía de cribado que reveló cientos de pólipos adenomatosos en el colon. Se realizó el diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar del colon. ¿Qué genes portan la mutación en la apoptosis adenomatosa familiar del colon? Entonces, son cáncer de origen polipósico, ¿no es cierto? El APC. Los demás, el P53, el KRAS-B, son antioncogenes o protoncogenes que están relacionados más a lesiones de cáncer no asociadas a pólipo de colon. Respuesta a la 5. ¿Cuál de estas características indica un riesgo bajo de transformación maligna de un adenoma colónico observado en una colonoscopia de seguimiento? El pedículo, ¿no es cierto? Que sea pediculado. Lo demás sí, tiene riesgo alto de malignización. 6. ¿Cuál es la forma más frecuente de cáncer de colon hereditario? El síndrome de Lynch, ¿no? 7. Un paciente de 53 años acude a la consulta de cirugía oncológica y ha sido diagnosticado de cáncer de colon a 90 centímetros del margen anal, dice, adyacente al marco hepático. ¿Cuál sería su planteamiento terapéutico? Entonces, aquí, si estamos hablando del marco hepático, estamos hablando de colon derecho. Entonces, lo primero que tengo que plantear es una hemicolectomía derecha. Entonces, colectomía derecha la A y colectomía derecha la E. La demás no tiene nada que ver. Entonces, y para cáncer de colon, lo que es positivo es la quimioterapia, ¿no? Más que radioterapia. 8. Una característica de la poliposis adenomatosa familiar es, ¿se caracteriza por la aparición temprana de amplia gama de pólipos adenomatosos? Sí. ¿Colorectales después de la sexta de cada día? No, es temprana, el mismo nombre lo dice. ¿Se consideran que los pacientes con menos de 100 adenomas padecen? Sí, ¿cierto? Y es atenuada, es una clasificación que existe. Entonces la respuesta correcta es la B. 9. Respecto a los hallazgos ecográficos en el quiste hidatídico, señale la respuesta que no corresponde, esa es la falsa. Lesión tipo 1, lesión univesicular con hematoma hiperecogénico y calcificaciones. La 1 no tiene calcificaciones y por ende no es, esa es la incorrecta. ¿Sí? La 10. Paciente mujer de 60 años que a la colonoscopia se encuentra cientos de pólipos adenomatosos en todo el marco colónico. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Tenemos que sacarle todo el colon, colectomía total, ¿no? 11. Paciente portador de adenocarcinoma en el tercio medio del recto, sin metástasis, estadio T2N0. ¿Qué tratamiento quirúrgico se plantearía? Resección transanal local, es un T2, ¿no? Y no tiene metástasis. Amputación abdominoperineal, es muy radical. Colectomía total, no. Hemicolectomía derecha. Resección anterior baja con anastomosis en esa zona. En el tercio medio es un T2 y hay N0 y no tiene metástasis, ¿no? 12. Durante la evaluación de un paciente con diagnóstico de absceso hepático, el cirujano determina que el origen es criptogénico. Criptogénico igual idiopático, ¿no? Ahí está. No se conoce la causa. 13. Un hombre de 50 años vive en área rural. Con antecedente de colelitiasis, se presenta con fiebre de 39 grados, dolor
en hipocondrio derecho y malestar general. O sea, tiene fiebre, dolor y malestar general, ¿no? En el examen físico hay hepatomegalia dolorosa, los estudios de laboratorio revelan leucocitosis con desviación izquierda. Eso es un absceso piógeno, ¿no? La clínica me está diciendo que es un absceso piógeno. Así no se presentan los quistes idéticos, ni el hepatocarcinoma, ni el quiste de vía biliar, ni la colestitis aguda. ¿Sí? Muy bien. 14. ¿Cuál de los siguientes hallazgos microbiológicos se espera encontrar con mayor frecuencia en el cultivo de absceso hepático piógeno? El más frecuente en abscesos hepáticos piógenos es la Klebsiella pneumoniae. ¿Sí? 15. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se asocia más comúnmente con la aparición de absceso hepático piógeno? A ver, infección por VIH, no. Más frecuentemente, por vía portal en este caso, ¿no es cierto? Diverticulitis de colon sigmoide. Esa sería una causa. 16. Una obstrucción completa del colédoco por un tumor periampular puede conllevar a la aparición de vesícula distendida en el hipocondrio derecho, sin inflamación de su pared. ¿Cómo se denomina este fenómeno? Es Courvoisier-Terrier, ¿no? Esa es la respuesta correcta. 17. Paciente de 89 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y insuficiencia cardíaca descompensada, con diagnóstico de colecistitis aguda alitiástica de 5 días de evolución, en la que se decidió abordaje conservador dada la comorbilidad del paciente. Actualmente el paciente se encuentra en NPO con fluidoterapia y antibiotiterapia con piperacilina, tozobactam. Me dio un cañonazo. Continúa con fiebre, dolor abdominal persistente y leucocitosis con neutrofilia. Dice, ¿qué actitud tomaría? O sea, ya la expectante es cobertura antibiótica. Lo que hay que hacer es intervencionismo, ¿no es cierto? Tenemos que hacerle el drenaje de la vía biliar o de la vesícula, pero en forma percutánea, lo menos invasivo para el paciente. El paciente es un ASA 4 a 5, 4 es un ASA 4. 18. Se encuentra ante un cuadro de colangitis aguda en un paciente con colistectomizado hace un mes. ¿Qué debería descartar siempre? Si está en colangitis y es colistectomizado, lo primero que voy a pensar es que la causa de la colangitis sea una coledocolitiasis, ¿no? Secundaria. ¿Por qué? Porque vino de la vesícula. 19. El triángulo de solubilidad para la formación de cálculos biliares está formado por lecitina, colesterol y sales biliares. 20. ¿Por qué los pacientes diabéticos presentan mayor riesgo de colecistitis gangrenosa? Porque tienen componentes denominados microangiopáticos, ¿no? Por la microangiopatía que tienen ellos, existen muchos factores, ¿ah? Muchos factores. Pero entre ellos, uno de ellos es el martes. Sí, ya está coordinado para el martes. Disculpen, chicos. Entonces, por la microangiopatía diabética, ¿sí? 21. Una mujer de 45 años acude a urgencias por dolor en hipocondrio derecho irradiado a la espalda. A 6 horas de evolución, náuseas y vómitos. Al examen físico se encuentra signo de Murphy negativo, pero ictericia leve, ¿ya? La analítica muestra bilirrubina total de 4, directa 3.2, fosfatasa alcalina elevada y transaminasas levemente elevadas. O sea, tiene dos patrones de colestasis elevados, ¿no? Y además clínicamente hay ictericia. ¿Sí? Sí, listo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si está asociado a un problema vesicular, probablemente sea una coledocolitiasis, ¿no? Hay que pensar en eso. Un hombre de 60 años presenta ictericia, coluria y dolor abdominal leve. Se sospecha obstrucción biliar. La ecografía abdominal muestra vesícula con litos y vía biliar dilatada. ¿Cuál es el siguiente paso adecuado en este estudio? O sea, ya nos indican que la vía biliar está dilatada, está ictérico, y lo que debemos de descartar es patología de la vía biliar. El estudio para este caso es una colangioresonante. 23. Mujer de 58 años con sospecha de coledocolitiasis, presenta fiebre de 39 grados, dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y leucocitosis marcada. La ecografía revela dilatación de la vía biliar. ¿Qué justificaría realizar una CEPRE urgente en este contexto? ¿No? Es una colangitis aguda y si está severa, o sea, si es severa, lo que te tiene que hacer es una CEPRE en este paciente. Lo menos agresivo en pacientes que están inestables. En este caso, la CEPRE. 24. La siguiente imagen corresponde a un quiste de colédoco tipo 2, ¿no? Un divertículo a nivel del colédoco. 25. ¿Qué complicación es más frecuente durante la inserción del primer trocar en cirugía laparoscópica?
El primer troca, recuerden, en la paroscopía entra a ciegas, ¿no? Entonces la posibilidad de lesionar un asa intestinal o un vaso está presente. Ese es el mayor riesgo. De las siguientes entidades, una dispone a la colangiocarcinoma de las vías biliares. Una pregunta similar a la anterior, en este caso, pero es el quiste de colédoco el que puede predisponer al desarrollo de un cáncer de colédoco. 27. Paciente varón de 36 años que después de 10 días de haber presentado dolor en fosa ilíaca derecha acude a emergencia por presentar en la parte, aparte de dolor, una tumoración en fosa ilíaca derecha. Hola, buenos días. Y no hay fiebre, dice. El hemograma es normal y el examen de orina también es normal. O sea, una masa en fosa ilíaca derecha. El manejo inicial recomendado para este paciente es observación, ¿no? Ya después le pueden pedir una tomografía o algo, ¿no? Pero hay que observar a este paciente. Y antibióticos por el antecedente de que pudo ser un plastrón apendicular frío, ¿no? 28. Varón de 36 años sufre accidente de tránsito de emergencias diagnóstico de trauma abdominal cerrado. Examen físico, funciones vitales estables. Al ingreso, examen físico preferencial, abdomen poco doloroso, difuso, no rebote, hemograma sin alteraciones, queda en observación y a las 6 horas presenta frecuencia cardíaca de 100. La hemoglobina descendió significativamente y el abdomen se encuentra muy doloroso con reacción peritoneal y distensión. Signo de CAR positivo. ¿Cuál es el órgano más comprometido? ¿El trauma cerrado? El vaso. 29. ¿Cuál de las siguientes variables no forma parte de la escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis? ¿No? El signo de Robson. 30. Con respecto a los signos de apendicitis aguda, señale la que es falsa. A ver, Bloomberg descompresión, sí. Signo de Robson, dolor en fosa ilíaca derecha al presionar en la fosa ilíaca izquierda, sí. Signo de Klein, cambio de localización de la zona medial del dolor tras la localización del paciente en decúbito lateral izquierdo, sí. Signo de Soas, dolor a la flexión de la pierna derecha, sí. Signo de Murphy, dolor a la rotación interna de la flexión del muslo derecho, no. Esa es la falsa. 31. Mujer de 50 años refiere dolor abdominal difuso acompañado de náuseas y vómitos alimentarios con ausencia de posiciones. Examen abdomen ligeramente distendido, ausencia de ruidos hidroaéreos, radiografía de abdomen muestra múltiples niveles hidroaéreos en mesogastrio y signos de pila de monedas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta paciente está obstruida, ¿no? Y si habla de nivel hidroaéreo y pila de monedas, son asas delgadas. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Un paciente con dolor 32. Un paciente con dolor abdominal súbito e intenso que refiere una úlcera gástrica previa, llega con signos de abdomen agudo, se sospecha perforación de víscera hueca. ¿Cuál estudio de imagen es más útil para confirmar el diagnóstico? Una radiografía de abdomen simple de pie. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Aire, ¿cierto? Neumoperitoneo. 33. Paciente posoperada de apendicectomía, presenta dolor abdominal progresivo, distensión, ausencia de ruidos intestinales y vómito. Es un tipo de obstrucción también, como complicación, está siendo un híleo, ¿no? Un híleo paralítico en este caso. 34. Paciente varón de 67 años, colorectal, portador de un adenocarcinoma de sigmoides y metástasis hepática. ¿Cuál es el tratamiento ideal para este paciente? Pues lo que hay que hacer es, identificado la lesión, acá ya tenemos el diagnóstico, es un adenocarcinoma de sigmoides. Lo que tenemos que hacer es la resección de la lesión, anastomosis terminal y después su quimioterapia, ¿no? 35. Paciente varón portador de VIH controlada, se hace el diagnóstico de carcinoma anal, pero no responde al tratamiento quimioterápico después de 6 meses. ¿Cuál sería la conducta más adecuada para este paciente? Tenemos que hacer una amputación abdominoperineal, ¿no? Eso ya es lo más radical para el paciente. 36. Ya. De las siguientes enfermedades, ¿cuál se asocia frecuentemente con fístulas perineales múltiples y complejas? ¿No? Cirrosis hepática no, colitis ulcerosa no, VIH no, la enfermedad de Crohn, ¿no? Se asocia a múltiples fístulas. 37. Paciente varón de 60 años procedente de Puno con el antecedente de estreñimiento crónico que presenta prolapso anal completo sintomático y en buen estado general. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para este prolapso? Tenemos que resecar el recto sigmoides, porque los de la zona de la sierra tenemos dolicomegacolon, que puede predisponer no es que sea causa, pero puede predisponer la presencia de un prolapso.
¿no? Y hacemos la fijación, ¿no? Se llama rectopexia el tratamiento. 38. Es característica de una fisura anal crónica el tricoma centinela. Es una pregunta que ya se repitió varias veces. 39. Constituye una complicación severa de la cirugía para fisura anal, o sea, al hacer la esfinterotomía anal interna, que yo no haga, no corte el esfínter anal interno, sino corte el externo, ¿no? ¿Y qué hago con el paciente? Se queda incontinente, incontinencia fecal. ¿Cuál es el 40? ¿Cuál es el principal microorganismo implicado en la colestitis enfisемatosa en los diabéticos? El Clostridium perfringens. Por eso la agresividad de estos cuadros en los diabéticos, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con alguna pregunta. Doctor, una consulta, buenos días. Buenos ¿Cuándo va a días. salir la nota? O sea, ya oficial en el aula virtual. Oficial, apenas termine esta retroalimentación, yo ya lanzo las notas. Doctor, una consulta, discúlpeme, Sí, hay una de la poliposis adenomatosa familiar y ajá. ¿cuál era más frecuente el hereditario? Si el síndrome de Lynch